Bien, eh, un saludo con todos. Mi nombre es Milton Gabriel Franco Reyes, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y les voy a exponer el artículo de perfiles de expresión genética de la respuesta inmune de la papaya, inducida por quitosano después de inocular el virus del mosaico de la distorsión de la hoja de la papaya. Bien, eh, aquí podemos mirar que el cultivo de papaya es una fruta tropical común, es rica en nutrientes, se cultiva ampliamente en regiones tropicales y subtropicales del mundo. La investigación en este cultivo tiene un gran potencial para la investigación genómica, comparte un ancestro común con Arabidopsis y es una excelente planta modelo. La secuenciación del genoma se completó en el 2008. Este es pequeño, tiene alrededor de 370 megabases y tiene un sistema de transformación genética maduro. El virus del mosaico y la extorsión de la hoja de papaya es una de las principales enfermedades eh, que, que existen en la actualidad, y es un virus típico Y que infecta específicamente a este cultivo. El quitosano es un polisacárido natural y un buen material polimérico biodegradable que permite que la planta huésped se proteja inhibiendo los patógenos. Se cree que el mecanismo de actividad antiviral del quitosano se debe al reconocimiento del quitosano por parte de las células vegetales. Eh, el objetivo del estudio fue explorar el perfil de expresión genética de la respuesta inmune inducida por quitosano en las enfermedades del mosaico resistentes a la papaya. Este estudio es como una muestra de cómo funciona el mecanismo de resistencia de la papaya utilizando niveles de expresión genética, y, y nos proporciona también una referencia valiosa para la prevención y control de este virus. Bien, el cultivo se dividió en tres parcelas, eh, que fue el grupo de tratamiento B, el grupo de control negativo, que fue CK, el grupo de control positivo, que fue CG. También el sitio del cultivo se lo llevó a cabo la base experimental agrícola y forestal tropical de la Universidad de Jaina. Como ya sabemos, se requiere la implementación de un buen manejo de este cultivo para así nosotros poder tener un crecimiento saludable de las plantas. Eh, este virus se lo obtuvo del Instituto de Biotecnología de la Academia de China de Ciencias Agrícolas Tropicales. Eh, Bien, aquí les muestro los grupos de tratamiento, el grupo de control negativo y el grupo de control positivo. Eh, las hojas de los grupos de tratamientos y de control positivo se inocularon con virus. Al grupo de tratamiento se le administró 1 ml por litro de quitosano, y al de control negativo, en cambio, se midió el crecimiento natural normal. Estas hojas se trituraron uniformemente y se colocaron en un congelador a 80 grados centígrados. Y ya. La preparación y secuenciación de la biblioteca de ARN-seq, pues aquí el ARN se aisló aproximadamente 100 miligramos de hoja de papaya utilizando el kit PurePlant de preparación de ARN, siguiendo las instrucciones del fabricante. Entonces, a partir de ahí el ARN mitocondrial se lo enriqueció usando pelas de magnético con óligo DT, y el ARN se cuantificó y purificó mediante un espectrómetro Qubit en 2.0. Aquí en los análisis de datos de ARN-seq, las lecturas sin procesar se filtraron para así eliminar adaptadores y bases de baja calidad utilizando el Trigonomatic, y después se mapeó y se cuantificó
las lecturas recortadas y filtradas de acuerdo con el genoma de referencia que era Carica Papaya ACGPV-V0, utilizando el alineador TopHat 2. Finalmente se empleó Edgar para poder normalizar los recuentos de lectura y así determinar los genes expresados. Entonces, los genes expresados diferencialmente se definieron y se obtuvo un p-valor ajustado de menor a 0.05 y un cambio de logaritmo que fue mayor a 1.0. Ya, para el método de prueba y cuantificación de fluorescencia de qPCR, aquí se recogió el, el ARN que se extrajo eh, para hacer la transcripción inversa, realizado con un kit Hasted RT Master Mix de Promega, donde se utilizó el ARN total para poder sintetizar el ADN-C de primera cadena. Y la plantilla de ADN se la extrajo con cebadores específicos para diferenciar los genes como observamos en la tabla 1. Entonces, a cada muestra se le asignó un sistema de reacción PCR de 20 micras, como se observa en la tabla 2, usando un ciclador térmico de PCR en tiempo real. Esto se lo hizo a 95 grados centígrados por 2 minutos para así hacer la desnaturalización previa. Después se hizo durante 15 minutos por 40 segundos y así durante 40 ciclos térmicos. Entonces, para determinar la curva de función del programa PCR, simplificó mediante la PCR. Bien, aquí en los resultados, para hacer la evaluación de la calidad de ARN, pues el ARN que se extrajo se lo sometió a electroforesis de gel agarosa, como se muestra aquí en la figura 1, donde nos muestra que el ARN de las 9 muestras tenían 2 bandas obvias, las cuales el orificio del punto cercano era el ARN ribosómico 28S, seguido por el ARN ribosómico 18S. Entonces, algunos carriles alejados del pozo pues tenían tiras de ADN 5S y el brillo de ARN ribosómico 28S era aproximadamente 2 veces el brillo de ARN ribosómico 18S. Este resultado pues nos indica que el ARN que se extrajo estaba intacto, sin degradación y podía usarse para el siguiente paso. Eh, la secuenciación y comparación de alto rendimiento de Illumina, pues aquí se utilizó la plataforma de secuenciación de alto rendimiento de Illumina para la secuenciación y los datos filtrados pues se compararon con el genoma de referencia utilizando el software TopHat, seguido por el QFlix para poder hacer el ensamblaje de genes. Los resultados mostrados que nos muestran pues, que el número total de bases de cada una de las muestras se alcanzó aproximadamente 3.7 y 5.2 mil millones. Y las lecturas totales alcanzaron pues 0.2 y 0.04 mil millones, cubriendo así todas las secuencias de genes de la papaya. La relación de este contraste pues fue superior al 81%, como se observa aquí en la tabla. Bien, el análisis de genes expresados diferencialmente, pues aquí 3 meses después de que el cultivo ya estaba plantado, se realizaron los 3 tratamientos que incluyeron la inoculación del grupo de tratamiento negativo con virus y la inoculación de virus y la fumigación con quitosano para el grupo de tratamiento. Em, Después se analizó los perfiles de expresión genética, como se muestra en esta figura, comparando el grupo de tratamiento de control positivo con el grupo de tratamiento de control negativo, obteniendo 909 genes que fueron regulados positivamente en hojas de papaya y 1024 genes que fueron regulados negativamente. Comparando los tratamientos de control positivo y el grupo de tratamiento, habían 732 genes regulados positivamente
y 510 genes regulados negativamente. Bien, aquí en el análisis de Venn nos muestra que un total de 2.684 genes expresados diferencialmente estaban involucrados en la respuesta inmune inducida por quitosano y 751 genes que coactuaron con el grupo de control positivo y el grupo de tratamiento y 1.442 genes que coactuaron en cambio con el grupo de control negativo y el grupo de control positivo. Eh, Aquí se hace el análisis de ontología genética de genes expresados diferencialmente. Para este análisis, pues, eh, de ontología genética es un sistema estandarizado para clasificar las funciones de genes que se utilizan para describir completamente las propiedades de los genes y los productos genéticos del organismo. Aquí en las dos figuras podemos ver que los 15 procesos biológicos principales fueron el proceso metabólico, el proceso celular, el proceso de un solo organismo, el proceso del organismo, respuesta inmune al estímulo, localización, regulación biológica, proceso de desarrollo, organización de componentes celulares, proceso de organismos multicelulares, señalización, proceso reproductivo, proceso productivo. eh, Entre los genes expresados diferencialmente, los más abundantes en los procesos metabólicos, con 311 en total, que representaban el 72.66%, incluidos los 196 genes regulados positivamente y 115 genes regulados negativamente, seguidos de 278 genes que representaban en cambio el 64.95%, incluidos 172 genes positivamente y 106 genes que fueron regulados negativamente. Entonces, entre ellos, los genes más diferenciales anotados en la película delgada, las células y las partes celulares con alrededor de 264 que representaban el 69.11%, 214 que representaban el 56%, 163 que representaban 42.67% y 163 que representaban en cambio el 9%, eh, con una relación de función molecular de 42.67%. Entonces, las 10 categorías funcionales moleculares primarias del segundo orden fueron la actividad catalítica, la unión, la actividad de transporte, la actividad de factor de transcripción, la molécula estructural viral, la regulación de las funciones moleculares, la actividad antioxidante, la actividad portadora de electrones, la actividad de transducción molecular y la actividad transductora de señales. Entonces, entre todos estos genes diferenciales participaron principalmente la actividad catalítica y la unión y la relación de la función molecular, que fue un total de 74.42 y 50% respectivamente. Bien, el análisis de expresión de genes expresados diferenciales de ontología genética entre los grupos de control positivo y el grupo de control negativo incluyeron 40 categorías funcionales secundarias, donde 1905 genes expresados diferencialmente y 1136 resultados de anotaciones de ontología genética. El proceso biológico tenía 18 categorías funcionales secundarias, 681 genes expresados diferencialmente y 760 anotaciones en ontología genética. Los componentes celulares tenían 11 categorías funcionales secundarias, 566 genes expresados diferencialmente y 94 anotaciones de ontología genética. Y 11 funciones secundarias moleculares,
que tenían 658 genes expresados diferencialmente y 282 anotaciones de ontología genética. Al analizar los grupos del grupo de tratamiento negativo frente al grupo de control positivo, las estadísticas de clasificación secundaria de enriquecimiento de ontología genética y los grupos de control positivo frente al grupo de tratamiento, las principales funciones secundarias y proporciones para cada uno de estos grupos de control negativo frente al grupo de control positivo y frente al positivo frente al grupo de tratamiento fueron esencialmente las mismas. La diferencia fue que el grupo de control negativo versus el grupo de control positivo tuvo tres procesos biológicos más importantes que el grupo de control positivo versus el grupo de tratamiento. Entonces, el proceso del sistema inmunológico, la muerte celular y la locomoción, entre las funciones del grupo de control negativo versus el grupo de control positivo, tuvo la mayor actividad del factor de transcripción y la unión de proteínas frente al grupo de control positivo y el grupo de tratamiento. Bien, aquí les presento la enciclopedia de Kioto de genes y genomas del análisis de genes expresados diferencialmente. Bien, al analizar la red de regulación compleja, cuando se extrajo los genes más relevantes después del análisis de enriquecimiento de vía biológica, un total de 4.582 genes expresados diferencialmente de 5 bases de datos participaron en 104 vías. Al resumir y analizar estas vías, se encontró que las 54 de 104 vías podían dividirse en aproximadamente 5 categorías principales, que eran metabolismo, procesamiento de información genética, eh, procesos celulares, procesamiento de información ambiental y sistemas de organismo. Eh, Entre ellos, pues el sistema de organismo y la categoría de procesamiento de información ambiental, pues incluyó principalmente una vía, la interacción planta-patógeno y la traducción de señales de hormonas vegetales. Estos procesos celulares incluían tres vías, que eran la peroxisoma, la endocitosis y la fagosoma. Habían 6 vías principales de categoría de tratamiento, que eran procesamiento de proteínas en el retículo endoplasmático, la recombinación homóloga, la proteólisis mediada por ubiquitina, la vigilancia de ARN mitocondrial y el plisosoma y el transporte de ARN. Estos resultados nos están indicando que el metabolismo, el proceso de información genética, los procesos celulares, el procesamiento de información ambiental y las vías biológicas participan en efectos de quitosano sobre la enfermedad del mosaico antipapaya. Bien, aquí les muestro el análisis de 36 genes expresados diferencialmente. Bien, aquí la distribución de los sectores se encuentra que el número de genes involucrados en la traducción de señales de hormonas vegetales fue el más alto, con una proporción del 39%, lo que indica que el quitosano sí induce significativamente en la expresión de genes relacionados con las plantas. Por lo tanto, los 36 genes inducidos por la respuesta inmune de la planta, el quitosano estaba involucrado principalmente en la traducción de señales de hormonas vegetales. Bien, aquí 36 genes expresados diferencialmente eran comúnmente solicitados por quitosano para poder inducir a la respuesta inmune de una planta que se sometió a la anotación de proteínas del gen utilizando la base de secuencias de proteínas no redundantes. Las proteínas anotadas se agrupaban en 6 categorías, que eran la traducción de señales, el metabolismo energético, la adaptación ambiental, la reacción redox, transporte y catabolismo. Para el metabolismo energético, el tratamiento con quitosano de la papaya aumentó la
expresión genética de CPLH-Cas y CPLH-CB. La expresión relativa de CPSCOAMT y CPGOT1 se reguló significativamente hacia abajo. Mientras tanto, los mismos resultados del análisis los graficamos en burbujas de 36 genes de expresiones de 36 genes expresados diferencialmente que se asociaron al proceso redox. Bien, aquí otro resultado fue la verificación de la QPCR de 10 genes. Los patrones de expresión de estos 10 genes que fueron similares a los resultados de expresión del transcriptoma, como se observa en la figura 7, se utilizó el análisis de regresión lineal del logaritmo de base 2 de los valores de expresión genética ARN-seq y la QPCR. La correlación entre las dos fue extremadamente alta, y ya que el coeficiente de correlación era de 0.8725, lo que verificaba la confiabilidad de los datos del transcriptoma. Bien, aquí en la discusión, pues, eh, les presento el análisis de genes de expresión genética. Aquí algunos genes muestran diferencias significativas en la vía de transducción de señales después de la aplicación de quitosano. Pues algunos investigadores han demostrado que los ácidos armónicos tienen efectos fisiológicos de amplio espectro que regulan el crecimiento y desarrollo de la planta, como es la germinación, la senescencia, la maduración de frutos, crecimiento de raíces, desarrollo del polen, formación de cormos y entrelazamiento de zarcillas. También participan en la respuesta de defensa de la planta, tensiones ambientales como son las lesiones mecánicas, enfermedades y plagas. Similar a las clásicas hormonas vegetales o reguladores de crecimiento de las plantas. Este resultado, pues, lo obtuvo también Kleiman y Mulet en el 97 y Sebner y Party en 1993. Ya, el casmonato de metilo también es una citoquinina importante que regula varios procesos de desarrollo y respuesta de defensa, eh, como lo mostró Seot y varios autores en el 2001, donde se incrementó en los resultados de la transcripción hasta 4.6 veces. Eh, CPTAGA fue regulado a la baja 2.2 veces, y donde se regula directamente el material genético en las vías reguladas por ácido salicílico, respondiendo así directamente a la resistencia de esta enfermedad. Eh, Liu y Kult mostraron que el ácido jasmónico y el ácido salicílico en guisantes responden a las lesiones mecánicas. El estado del ácido salicílico surgió de una repentina explosión del ácido jasmónico, que fue similar a lo que encontró Liu y varios autores en el 2008. Em, simultáneamente, simultáneamente, el CPDF, la vía reguladora de etileno, se incrementó 4 veces. El estudio de Hunt demostró que el tratamiento del estrés en hongo añublo de arroz y el tizón de hojas pueden inducir significativamente la expresión de RF del arroz en comparación con el ácido salicílico. El tratamiento con hormonas con ácido jasmónico y ácido abscísico y el ácido aminociclopropano carboxílico también indujo fuertemente la expresión y de genes, y también nos muestra un patrón de expresión regulado en cambio por incremento. Sin embargo, CPABF en la vía de ácido abscísico se reguló negativamente. Estos resultados son similares a los de Hunt en el 2015.
CPARF es un gen regulador en las vías de las auxinas. Este gen estaba regulado a la alza 3.4 veces según la investigación de WANT. El factor de transcripción en la auxina ARF5 estaba involucrado en el estrés. Está activado y tiene una tendencia a la alza, lo que también consiste en los resultados que encontró WANT en el 2014. Eh, CPSOD en el sistema peroxisomal mostró una expresión regulada a la alza 2.5 veces. Eh, Ding sugirió que la superóxido dismutasa es la primera línea de defensa en las células vegetales para poder eliminar los radicales libres de oxígeno, ya que desempeñan un papel importante en lo que es la protección de las células del daño oxidativo. Eh, la sobreexpresión del superóxido de dismutasa puede aumentar la resistencia al estrés ambiental en muchos daños. Este hallazgo, pues, consiste con lo que hizo Ding en el 2012. CPSIP864S es un gen de la hidroxilasa de ácidos grasos que participa en la síntesis de ceras de queratina en las hojas de plantas y puede expresar la capa de óxido córneo y actuar como defensa física contra los patógenos de las plantas. Este gen se incrementa a 2.8 veces, similar a los resultados experimentales de WANT, que estudió en el año 2017. Las proteínas del choque térmico regulan directamente a la respuesta hipersensible y son proteínas de estrés producidas bajo, bajo el ambiente. Esto fue lo que encontró South y varios sectores en el 2011. Los EPHSP también se identificaron en este estudio y fue regulado a la alza 3.2 veces. CPCHI-T, en cambio, es un gen de quitinasa que ha demostrado que está relacionado con la frecuencia cardíaca de la planta. Estos resultados han demostrado que la proteína PR1, P y Q son en realidad quitinasas ácidas producidas por la planta, como lo menciona Robert y varios autores en el 85 y Rob en cambio en el 87. Ellos dicen que la proteína PR1, P y Q son en realidad quitinasas ácidas producidas por la planta. Ambas proteínas que están estrechamente relacionadas en serología y el tabaco también puede producir dos quitinasas alcalinas. Estos resultados de los datos de extracriptona pues muestran que el gen estaba regulado a la alza 2.5 veces. También les muestro lo que es la relación entre vías de genes expresados diferencialmente y el estrés. Eh, a partir del mapa de burbujas que se encontró en la vía metabólica básica que enriquece a la mayoría de los genes expresados diferencialmente, como se observa aquí en la figura, el resultado implica que las muestras del grupo de control positivo no pudieron mantener un metabolismo fisiológico normal. Las cuatro vías que están relacionadas con la resistencia a enfermedad son la interacción planta-patógeno, de señales de hormonas vegetales de peroxisoma y metabolismo de fenilalanina. Tres genes que estaban directamente relacionados con la resistencia a enfermedades que se enriquecían en la vía de interacción planta-patógeno, además de 17 genes que estaban en la vía de transducción de señales de hormonas vegetales. Lo que encontró Kaut y varios autores en el 2012 y Sang en el 2019. Aquí también les muestro unas figuras donde se muestra que
El grupo de tratamiento tiene menores de expresión de CPRHBO y la CPSA-MCML, lo que indica que las plantas estaban bajo estrés leve, por lo que la regulación de la expresión de genes claves como era el CPRHBOH y CPSODT y CPSA-MCL puede ayudar a las plantas a reconocer patógenos a tiempo y puede reducir los daños que están causados por estos. Bien, em, como conclusión tenemos que el uso de, eh, el uso de 1 gramo por litro de quitosano puede inducir eficazmente en lo que es la expresión de genes relacionados con la resistencia, específicamente aquellos involucrados en la respuesta hipersensible. Aquí se discute que si el quitosano indujo la expresión de genes del sistema de defensa de la papaya al nivel de transcriptoma y proporciona un apoyo de datos para la investigación del antivirus de la papaya. Estos datos pues, nos proporcionan una idea novedosa para la aplicación de quitosano en otros cultivos hortícolas y enfermedades agrícolas de cultivos causados por este virus. Bien, lo que, lo que acabé de exponer es algo muy sencillo que se lo puede utilizar en cualquier momento por cualquier agricultor. Eh, como escuchamos ya finalmente, solamente es agregar 1 gramo por litro de quitosano para poder nosotros mirar la expresión de genes contra el virus del mosaico de la distorsión de la hoja de la papaya. Bien, es algo muy sencillo que se lo puede eh, aplicar en cualquier momento. Em, Bien, he estado investigando y la, la obtención de este producto en el país es de fácil acceso, aunque un poco caro, pero vale la pena invertir. He investigado que los 50 gramos están costando alrededor de $70 y los 250 gramos están alrededor de $250. Bien, bien. Eso sí, todo mi exposición. Espero les hayan comprendido. Gracias.